Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos creaste para alabarte. La Trinidad, si tratas de entenderla, perderás la cabeza. Si tratas de negarla, perderás el alma. Bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie titulada Raíces de la Fe Cristiana. El segundo tema que compartiremos en este día, honremos al Dios Trino. Y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Bienvenido, Ángelo, buenos días. Oscar, muy buenos días y aprovecho para felicitar a toda nuestra amable audiencia que miércoles y viernes están pendientes de nuestro programa Vidas con Propósito. Y les animo a que tomen papel y lápiz porque como estamos examinando doctrinas fundamentales, las raíces fundamentales de la fe cristiana, es importante que tomen nota de cada una de las citas bíblicas que vamos a exponer esta mañana. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito. Ángelo, el origen de la palabra Trinidad viene del latín Trinitas, formada del adjetivo latino trinus, de tres con la raíz tri, y el sufijo da, que designa cualidad como deidad, o también puede ser diversidad, probabilidad, por lo cual podríamos definirla como cualidad de tres. El origen del concepto se dio en el año 215 después de Cristo. Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Inclusive Tertuliano dijo, los tres son uno, por el hecho de que los tres proceden de uno, por unidad de sustancia. En la teología cristiana se refiere al dogma que postula la existencia de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que son un solo Dios. Es un poco complicado. Pastor Ángelo, ¿Dios es uno o es tres? Es uno manifestado en tres personas, como usted lo decía anteriormente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, Oscar, se reveló él en la Biblia y así quiere que lo veamos. Que lo entendamos o no, pues es lo menos importante. ¿Cómo definiría la doctrina de la Trinidad? Podemos definir la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Los credos religiosos que niegan la Trinidad aseveran que esta palabra no aparece en la Biblia y por lo tanto no es bíblica. ¿Qué le respondería? Es cierto, Oscar, que la palabra Trinidad no se halla en la Biblia, pero la idea que denota la palabra se enseña en muchos lugares. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno, como usted lo mencionó en la introducción. Se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios. Ahora, Oscar, no solo la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, tampoco aparece la palabra encarnación ni la palabra sustituto y para reírnos, tampoco aparece la palabra Biblia. En la Biblia no aparece la palabra Biblia, tampoco aparecen muchos términos más, pero el hecho de que no aparezcan no significa que estos conceptos no estén esbozados
en las Sagradas Escrituras. La Biblia, Oscar, no dice que únicamente serán creídas las palabras que ella contenga, pues la Biblia no es un diccionario. Bueno, quienes atacan la doctrina de la Trinidad afirman que los cristianos llamados trinitarios creemos en un Dios de 3 cabezas o que somos politeístas. Ellos se basan en el gran mandamiento que dice en Deuteronomio 6 del 4 al 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oscar, es bien curioso que ellos usen este versículo, pues es precisamente este versículo el que habla sobre la pluralidad de Dios. En el hebreo, Oscar, la palabra traducida aquí uno, ¿sí? La que usted leyó, Jehová uno es, en el hebreo es Ejad, E-H-A-D, Ejad. Esta palabra literalmente significa uno compuesto. O sea que en el español nosotros podríamos leer el encabezado del gran mandamiento de la siguiente manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno compuesto es. Eso quiere decir que cada vez que encontramos la palabra uno en hebreo, ¿está haciendo referencia a uno compuesto? No, Oscar. En el hebreo existe otra palabra también para referirse al uno simple o uno singular que nosotros conocemos, y es Yahid, Y-A-H-I-D, Yahid. Por ejemplo, Génesis 2.2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, está hablando Dios, tu único. Esa palabra único está escrita como Yahid, haciendo referencia a Isaac. A tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí la palabra entonces, ¿cuál es? Yahid o Yahid. Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra una carne, una, es Ejad, porque está hablando de la composición de 2 personas, una unidad pero plural. Una unidad compuesta. Una unidad compuesta. ¿Cómo sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, hace parte de la divinidad y también que el Espíritu Santo es Dios? Oscar, es importante recordar la doctrina de la Trinidad en conexión con el estudio de los atributos divinos, los atributos de Dios que vimos en el programa anterior. Cuando pensamos de Dios como eterno, omnipresente, omnipotente, etc., pues tendemos a pensar solo en Dios Padre en conexión con esos atributos. Pero la enseñanza bíblica sobre la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios, todos, Oscar, absolutamente todos, son verdad de las 3 personas, porque cada una es plenamente Dios. Por tanto, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son también eternos, son también omnipresentes, omnipotentes, infinitamente sabios, infinitamente santos, infinitamente amor, infinitamente, bueno, todos los atributos que hemos visto. ¿Podríamos revisar algunos textos bíblicos que sustenten la divinidad del Señor Jesús? Oscar, gracias por preguntar, porque en el griego, idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra teos, así es en el griego, se usa para llamar a Dios, generalmente se usa para mencionar al Padre. O sea, cuando encontramos teos en el Nuevo Testamento, está haciendo alusión al Padre. Pero vemos citas en que los escritores bíblicos neotestamentarios le dieron este mismo título al Hijo de Dios, y se los voy a leer rápidamente, tomen nota. Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Teos, en griego, el verbo era Dios, teos. Juan 1.18 en nueva versión internacional dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios, o sea que es teos, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 20.28, Tomás está hablando con el Señor, está hablando con Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, teos, exclamó Tomás. Romanos 9.5, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén. Tito 2.13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1.8, pero con respecto al Hijo dice, ¿con respecto a quién? Al Hijo. Al Hijo, vea lo que dice del Hijo, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y segunda de Pedro
segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Bueno, son muchos los textos que muestran la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Hay también textos, Pastor Ángelo, que hablen sobre la divinidad del Espíritu Santo, que también es muy cuestionada. Óscar, al Espíritu Santo se le clasifica en un mismo nivel que el Padre y el Hijo en las expresiones netamente trinitarias. Por ejemplo, Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pues todo el mundo conoce el versículo, pero imaginémonos que el versículo dijera más o menos lo siguiente: bautícelos en nombre del Padre y del Hijo y del Arcángel Miguel. Cierto que inmediatamente nosotros nos sorprenderíamos, porque ahí está el Espíritu Santo como persona en la misma posición que el Padre y que el Hijo. No podría estar una criatura al lado del Padre y del Hijo en la misma condición. Pero bueno. Y hay otros textos sobre la divinidad del Espíritu Santo. Sí, era lo que le iba a decir, Óscar. Segunda a los Corintios 13:14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Efesios 4:4-6 dice: Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, y aquí la palabra Señor está haciendo referencia a Jesús. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Sí ve la Trinidad ahí en estos 3 versículos? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, ahí aparece la primera persona, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Judas 1:20-21 dice lo siguiente: Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y uno de los textos más contundentes, Óscar, es cuando Pedro le dice a Ananías que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios, haciendo referencia al Espíritu Santo. Se lo leo rápidamente. Hechos 5:3-4 dice: Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 4 dice que mintió al Espíritu Santo. En el 5 dice que ha mentido a Dios. David mismo, Óscar, le adjudica al Espíritu Santo el atributo de la omnipresencia cuando él ora: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Eso está en el Salmo 139:7. Y Pablo dice que el Espíritu Santo es omnisciente, pues conoce todo lo de Dios. Primera a los Corintios 2:10-11. Vamos a declarar lo que creemos. Creemos que hay un solo Dios verdadero, creador de todo lo que existe, Dios Padre amoroso y todopoderoso. Creemos en Dios Hijo, concebido por el Espíritu Santo, Jesús quien murió y resucitó, llevando nuestros pecados en la cruz, y su sangre nos ha redimido de la maldición y condenación eterna, y muy pronto volverá y nos llevará. Creemos en Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quien redarguye al mundo de pecado y nos llena de poder para ser sus testigos. Y creemos que en Cristo somos más que vencedores. La verdad
Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Estamos en Vidas con Propósito. Honremos a la Trinidad. Pastor Ángelo, algunos cuestionan o afirman que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Afirma la Biblia que el Espíritu Santo es persona? La Biblia, Oscar, no dice ni de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo la frase es persona. Pero esto no indica que no lo sean, porque las Escrituras, Oscar, son vastas en mostrar atributos de personas en el ser de Dios. Y como vimos en el programa pasado, pues Dios ama, siente, celoso, Él habla, Él se aira, y estas son características también del Espíritu Santo, porque Él es una persona diferente al Padre y diferente al Hijo. Es más, tan persona es el Espíritu Santo, Oscar, que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice del Espíritu Santo que Él enseña, eso está en Juan 14:26, Él da testimonio, Juan 15:26, intercede y ora por nosotros, Romanos 8:26-27, escudriña las profundidades de Dios, 1 Corintios 2:10, conoce los pensamientos de Dios, 1 Corintios 2:11, decide cómo reparte los dones, 1 Corintios 12:11, prohíbe hacer ciertas actividades, Hechos 16 del 6 al 7, habla, Hechos 8:29 y 13:2, y muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo habla, se entristece por el pecado de los creyentes, Efesios 4:30 y muchas otras más, Oscar. Ángelo, son muchos los que dicen que la doctrina no es importante, que al fin y al cabo todos seguimos un mismo Dios, que lo importante no es tanto la doctrina sino el corazón. ¿Qué dice usted al respecto? ¿En qué afecta que alguien no crea en la doctrina de la Trinidad? Oscar, si la doctrina no fuese importante, Dios no se hubiese tomado la molestia en revelarla, ¿cierto? Y como la reveló, pues Él nos juzgará a la luz de esa verdad revelada. Si alguien que teniendo la Biblia se atreve a negar la doctrina de la Trinidad, tarde que temprano se tendrá que ver no con los hombres, Oscar, sino con Dios mismo, y ante Él tendrá que responder por su rebelión en contra de la verdad. Ahora, si alguien dice que Dios no es tres personas en un solo ser, significa que esa persona no está creyendo ni mucho menos siguiendo al Dios de la Biblia. Si alguien dice que Jesús es creado, Oscar, no está siguiendo al Dios de la Biblia. Si alguien cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no está siguiendo al Dios de la Biblia. ¿Qué pasa doctrinalmente si alguien niega la divinidad del Señor Jesucristo? Oscar, la negación de la divinidad de Jesús implicaría lo siguiente doctrinalmente. Entonces, la expiación o el pago por nuestros pecados está en juego, pues es imposible que un ser creado soporte la ira de Dios y sea totalmente perfecto para pagar el precio de nuestros pecados. También implicaría que la justificación solo por la fe está amenazada. ¿Acaso podríamos realmente confiar o depender en alguna criatura en cuanto a nuestra salvación? Lo otro es que, Oscar, Jesús entonces no sería un Dios infinito. ¿Deberíamos orarle? ¿Deberíamos adorarle si Él no es infinito? Porque es criatura. Estaríamos dándole mayor crédito a la criatura que al Creador, pues la fe está basada, según la Biblia, en el Hijo, entendiendo obviamente que el Hijo fuera criatura. Y Jesús, la otra implicación es que Jesús fue un mentiroso al decir que fue enviado por el Padre y que con Él enviaría el Espíritu Santo. Esto en el caso de que Jesús fuera el mismo Padre o el mismo Espíritu Santo, Jesús estaría mintiendo. Permítame le hago otra pregunta similar a la anterior, que es muy importante.
¿qué pasa doctrinalmente si alguien niega la divinidad del Espíritu Santo? Bueno, la negación de la divinidad del Espíritu Santo implicaría lo siguiente doctrinalmente, Óscar. Habríamos de pensar que los que nacimos de nuevo, nacimos por una fuerza y no por Dios mismo. Pues la Biblia dice que para entrar en el reino de Dios hay que nacer del Espíritu. Del Espíritu, ¿sí? O sea, el Espíritu es el que produce la vida. La otra implicación es que Dios no habitaría dentro del creyente y por lo tanto quien guía al creyente no sería Dios mismo, sino una fuerza impersonal que hace las veces de Dios. Y lo tercero, Óscar, Dios entonces no habló realmente en muchísimos pasajes de la Biblia, sino que habló fue una fuerza. Esto sugeriría que una fuerza, Óscar, puede representar perfectamente a Dios y hablar en nombre de Él. Bueno, algunos dentro del cristianismo creen que el Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. ¿Es esto cierto? De ninguna manera, Óscar. Esto es conocido teológicamente con el término modalismo, que dice que a veces Dios se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Pero, Óscar, no más falta abrir la Biblia para notar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Como ya hemos visto, Dios siempre ha existido como un Dios plural. Negar la pluralidad de Dios es eliminar el atributo de su independencia. ¿Recuerda lo que vimos en este atributo el programa anterior? Sí, Ángel, este atributo hace referencia a que Dios no necesita nada de la creación y que Él no nos creó porque se sienta solo, pues siempre ha tenido comunión consigo mismo en las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor Ángel, hemos hablado de la divinidad del Hijo, de la divinidad del Espíritu Santo. En relación con el Padre, ¿qué implicaciones tiene que Dios sea revelado como Padre? Pues que así quiere que lo veamos como Padre, ¿sí? Por eso Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro, ¿cierto? Esta es una relación, Óscar, de familiaridad, no de miedo. Nos podemos acercar con confianza ante el trono del Padre. La Biblia dice que Dios es el Todopoderoso, el Sublime, el Eterno, pero la gran verdad revelada de la esencia de Dios es que cuando nos arrepentimos, Óscar, de nuestros pecados, nos convertimos en hijos de Dios y Él pasa a ser nuestro propio Padre. Óscar, ¿qué deberíamos temer nosotros si Dios es nuestro Padre? Yo creo que nada. ¿Será que el Padre no va a suplir las necesidades de sus propios hijos? ¿Podrá el Padre olvidarse y descuidar a sus hijos? Cuando meditamos en esta verdad que Dios es nuestro Padre, nuestros miedos y temores se disipan, Óscar. Amarle, seguirle y servirle no será una carga, sino un privilegio, un honor.
nunca más experimentaremos sentimientos de minusvalía, porque entonces sabremos y entenderemos que el gran Rey del universo es nuestro Padre. Bueno, Ángelo, muy hermoso esto. Ahora miremos qué implicaciones tiene que Dios se haya revelado como hijo. Le leo Hebreos 1 del 1 al 2, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Oscar, la revelación perfecta, exacta, fidedigna de Dios tiene nombre propio, y es Jesucristo. Gracias a Dios, Él se nos reveló por medio del Hijo. Este es un gran misterio, que el Hijo se haya hecho hombre y se hizo llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Las implicaciones son muchas, pero déjeme resumírselas. Dios no fue el Dios del más allá, sino el del más acá, porque Dios se hizo hombre. Como hombre, dice el autor a los Hebreos, que Él sufrió la tentación y por lo tanto nos socorre en las nuestras. Eso está en Hebreos 2:18. Oscar, sin haber visto a Dios, lo hemos visto en Jesús. Entonces ya sabemos por Jesús cómo es Dios realmente. Se puede vivir como hombre siendo sumisos y obedientes a la voluntad del Padre, porque el Hijo de Dios así lo hizo, siendo nuestro ejemplo. Y otra implicación, y que quizás sea la más preciosa, es que el Hijo estuvo dispuesto a dar su vida y el Padre consintió que lo hiciera por el inmenso amor, Oscar, que nos tuvo desde antes de la fundación del mundo. Para finalizar, ¿qué implicaciones tiene que Dios se haya revelado como Espíritu Santo? Pues, Oscar, que Dios habita realmente en cada creyente a través del glorioso Espíritu Santo. En mí no habita una fuerza, en usted no habita una fuerza, en usted habita Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. No estamos entonces nunca solos. Nadie podría decir, ay, es que estoy solo. No, está con Dios mismo, con el Espíritu de Dios. Él es quien nos consuela, Él es quien nos recuerda las palabras de Cristo, Él es quien nos enseña, Él es quien nos corrige. Él es, Oscar, quien nos redarguye cuando pecamos para que nos arrepintamos. Por lo tanto, debemos tratarlo como persona. Debemos ser reverentes ante Él, Oscar. Debemos vivir en santidad porque el Espíritu es santo, ¿sí? Él no es una fuerza que mueve nuestras emociones para hacernos llorar o reír. Él es quien nos da testimonio de que somos de Cristo. Él es quien nos enseña cómo orar. Él es quien nos capacita para hacer la obra de Cristo. Él es el sello de nuestra salvación. Estimada audiencia, le invitamos a las reuniones de la comunidad Vida con Propósito. El próximo domingo continuamos con la serie ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Con el tema ¿cuál es la música que agrada a Dios? Bueno, y también recuerden, nos encontramos nos vemos nuevamente el próximo miércoles a esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. También nos puede escuchar a través de internet en www.radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4617 o escribirnos al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Iglesia Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingos 5 de la tarde en el Colegio Americano en la carrera 18, número 1922 en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabarte. Vives Radio Primavera 1020 AM Bucaramanga HJTZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, La estación de tu nueva vida.